Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy, como prometí hace unos días por Instagram, vamos a hablar de aquellos intentos que el rey Alfonso XIII tuvo para rescatar a la familia imperial rusa. Y esto es debido a que hace pocos días, el 17 de julio, se cumplió la efeméride de la masacre de los Romanov en el sótano de la casa Ipatiev, una casa situada en Ekaterimburgo, en Siberia. Ya no existe, fue derruida. Creo que quien dio la orden de derruirla fue Boris Yeltsin, creo, si no ando equivocado. Y en ese sótano, la noche del 16 al 17 de julio de 1918, murieron Nicolás II, su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna, nacida princesa del Gran Ducado de Hesse y del Rin, y sus hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María, la archiconocida Anastasia, y el más pequeño de todos los hijos del zar, el zarevich Alexis, que era el heredero. Junto a ellos también fallecieron una serie de fieles sirvientes que les acompañaron en todo el exilio, como por ejemplo el doctor Eugene Botkin. Yo hace ya unos años escribí un libro en relación a estos intentos, que es este, que tengo aquí, que se llama Salvat al Zar. Muchos ya lo conocéis. La portada me gusta mucho. Fue una portada que elegí yo porque cuando empecé a mirar fotos de la familia, yo tenía muy claro que tenía que aparecer Nicolás en la portada. Y cuando vi esta foto de un Nicolás triste, nostálgico, ahí al lado de un lago, como rodeado de la nada, a mí Nicolás siempre me ha despertado mucha ternura, mucha simpatía como persona, que no como gobernante. Como gobernante es otra cosa. Entonces yo vi esta foto ideal para ponerla en el libro. Y en este libro lo que trato es estos intentos que Alfonso XIII tuvo para rescatarlos y las noticias que fueron llegando a España, tanto por prensa como por nuestros diplomáticos, a, sobre los acontecimientos de la Revolución de Febrero, la abdicación del zar, la Revolución de Octubre, el asesinato de la familia, etc. Pero antes de entrar en ello, es importante ver el contexto en el cual se produce todo esto. Es un contexto bélico, puesto que ocurre durante la Primera Guerra Mundial, una guerra que va de 1914 a 1918 y que divide Europa en tres bandos. Por un lado, los países neutrales, como por ejemplo España, que fue un país neutral. La neutralidad española es algo que tanto Eduardo Dato como el conde de Romanones, incluso Alfonso XIII, tenían clarísimo desde el primer momento. Pero luego también hubo una serie de bloques, dos bloques más. Por un lado, los imperios centrales, donde estaba el imperio alemán, liderado por el Kaiser Guillermo II, y el imperio austrohúngaro, liderado por el emperador Francisco José, un emperador que llevaba en el trono desde 1848, es decir, lleva muchísimo tiempo en el trono. Él fallece en 1916 y hereda al trono su sobrino, el emperador Carlos, que estaba casado con Zita, y estos fueron los últimos emperadores del Imperio Austrohúngaro. Y también estaba el bando de los aliados, donde estaba Francia, Reino Unido y Rusia. Este es el contexto bélico. Y también hay que entender el papel de Alfonso en todo esto. Alfonso era un monarca presuntamente constitucional, puesto que en España estaba la Constitución de 1876, una constitución elaborada de la mano de Antonio Cánovas del Castillo, cuando se produjo la restauración borbónica en la figura del padre de Alfonso XIII, que era Alfonso XII, pero a la vez Alfonso XIII era un personaje con un ego enorme, con mucha ansia de protagonismo, también con mucha misericordia y con unas gran dotes de humanidad. Era un personaje muy humano. De ahí que durante la guerra, y gracias al papel de neutralidad que tenía España,
él pudo llevar a cabo su gran obra, que fue la Oficina Pro Cautivos. No vamos a hablar mucho en este vídeo de la Oficina Pro Cautivos, hay otros vídeos en YouTube que hablan de ello. Sí decir que es una oficina mediante la cual Alfonso XIII intentó ayudar a todos aquellos heridos, desaparecidos y muertos de ambos bandos de la guerra, tanto de los imperios centrales como del bando de los aliados, y a sus familiares, ¿no? Pues para encontrarlos, si estaban en campos de concentración, si habían fallecido en alguna guerra, en alguna batalla y no los encontraban. Y en el Archivo General del Palacio Real están, si no todas, la gran mayoría de las cartas que se recibieron, con una cantidad enorme, y se intentó siempre ayudar a todo el mundo que escribía al rey. También había algunos que escribían a la reina, que era Victoria Eugenia, y también a la reina madre, que era la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, segunda esposa de Alfonso XII y archiduquesa de Austria. Ese era el contexto en el cual Alfonso se encontraba cuando ocurre la revolución en Rusia. Alfonso siempre había estado bastante bien informado de los acontecimientos rusos. Se habían mandado bastante buenos embajadores para allá. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, España envió como embajador en Rusia al conde de Villagonzalo. El conde de Villagonzalo tuvo una enorme amistad con la hermana más pequeña del zar, con la gran duquesa Olga Alexandrovna, que en familia llamaban Olinka. En alguna foto se les ve juntos, tuvieron bastante buena amistad. También se mandó, tiempo después, como embajador al príncipe Pío de Saboya, que era gran amigo de la reina madre María Cristina, y a su vez allí él hizo muy buenas migas con las llamadas las Cuervo, ¿no? Las princesas montenegrinas, Militza y Stana, que eran unas princesas de Montenegro, grandes amigas de la zarina, y por lo tanto Pío de Saboya tenía muchos de los rumores, muchos de los chismes internos de la familia imperial gracias a la amistad que tenía con estas dos. Se mandó también, un poquito antes de que estallara la guerra, se mandó como embajador al conde de Cartagena, que era nieto de Pablo Morillo, un gallego, que se mandó allá por 1815 a los antiguos virreinatos para tratar de apaciguar las ansias independentistas que no sirvieron de nada. El conde de Cartagena dio muy buenos informes sobre el papel de Rusia en todo lo que tuvo que ver el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es más, el conde de Cartagena creía que Nicolás II estaba totalmente enterado de lo que iba a ocurrir cuando asesinaron en Sarajevo al archiduque Federico Fernando, el heredero al trono austrohúngaro, y a su esposa morganática Sofía Chotek. Según el conde de Cartagena, Nicolás II lo sabía, puesto que él decía que la Mano Negra, que es el grupo anarquista, ¿no?, que se encargó de matar al archiduque heredero, estaba financiado por el servicio secreto ruso, que era bastante paneslavista. En Rusia había dos grandes paneslavistas. Por un lado, el embajador Izvolsky, que era embajador de Rusia en Francia, y por otro lado también el gran duque Nicolás Nikolayevich, llamado en familia el tío Nicolás. Eran los dos grandes paneslavistas. Nicolás II también, pero ellos dos eran los grandes paneslavistas y que creían que había que defender a todo el pueblo eslavo porque Rusia era la madre de los eslavos, ¿no? De ahí que protegieran a Serbia ante los ataques de Austria-Hungría, cuando Austria-Hungría le importó poco que Serbia aceptara casi todos los puntos del ultimátum, ¿no? Que por ahí empezó la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, si nos adelantamos a 1916, llega un nuevo embajador a Rusia. El conde de Cartagena es apartado de la embajada y se manda a don Luis Valera y de Labat.
que era marqués consorte de Villasinda. Él estaba casado con la con la marquesa de Villasinda. Ella era hermana del duque de Rivas, por lo tanto, Luis, el marqués de Villasinda, era cuñado del duque de Rivas y pertenecía a un grupito de la aristocracia española, junto, como por ejemplo, al poderoso clan de los Santa Cruz, que eran una especie de oposición cortesana a la reina Victoria Eugenia y a su prima, la infanta Beatriz, casada con el infante Ali, hijo de Eulalia. Este grupito era un grupito bastante germanófilo, es decir, bastante seguidor de un corte clásico de la monarquía que seguía a los imperios centrales. Entonces Villasinda era bastante germanófilo. Y fue muy inteligente por parte de Alfonso XIII mandar a Villasinda a San Petersburgo, o a Petrogrado, como fue rebautizada la capital del Imperio Ruso al empezar la guerra. Mandar allí a Villasinda fue algo que, un empeño de Alfonso XIII, un movimiento bastante inteligente, mandar un germanófilo allí para ver cómo desde esa cosmovisión más germana podía ver todo aquel escenario zarista que ya estaba empezando a dar algún que otro problema. La embajada en aquella época estaba en la mansión Bargunin, una mansión que ya el conde de la Viñaza, que había sido otro embajador, había alquilado allá por 1912, y era una mansión bastante céntrica, cerca del palacio y de los jardines de Táuride, en una zona muy buena, en la calle Furskavskaya, muy cerquita, por ejemplo, de donde vivía la que ya hemos hablado, la hermana más pequeña del zar, la gran duquesa Olga. Y Villasinda empezó a ver todo el trasfondo de lo que estaba ocurriendo. Mandó dos informes muy buenos y muy precisos sobre la muerte de Rasputín a finales de 1916, y él fue el testigo de cómo se inicia la Revolución de Febrero y cómo se produce la abdicación del zar. Él no estaba presente cuando el zar abdica, porque el zar abdicó en Stavka, no en San Petersburgo, pero él, bueno, él estaba allí y él todas las noticias que iba recibiendo las enviaba al Ministerio de Asuntos Exteriores nuestro, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se mandaba también un informe a Palacio. Cuando el zar abdica, en marzo de 1917, Alfonso XIII y Victoria Eugenia habían iniciado un viaje a Andalucía porque había habido unas catástrofes, ¿no? unas inundaciones, y ellos fueron a ver qué había sucedido allí, y justo él se detuvo en Belmez, en Córdoba, donde fue recibido por el alcalde y por todas las autoridades locales y de la zona, y allí le llega un telegrama del conde Albiz, que era el encargado de las telecomunicaciones en España, y le comunica que, según ciertos cables diplomáticos, el zar de Rusia había abdicado. Y entonces Alfonso XIII detiene inmediatamente el viaje y envía un telegrama a su secretario y le dice que vaya a ver al embajador de Rusia en España para preguntarle sobre esta noticia o sobre estos rumores que se estaban recibiendo por los cables diplomáticos. El secretario va a ver al embajador, que era el príncipe Iván Kudashev, y lo que le dice el embajador es que él no sabe nada y que seguramente eso de la abdicación es mentira, que es un bulo, es falso. Pero no es falso. Eso acabó publicándose en las portadas de todos los diarios de tirada nacional y de tirada internacional. Aquí en España, por ejemplo, en el ABC, en La Época, en El Día, bueno, todos los periódicos importantes, se publicó en portada que el zar había abdicado. Eso causó una gran sensación en la clase política. Los periodistas se acercaron corriendo al Palacio de la Presidencia, donde el conde de Romanones, que era el presidente del Consejo de Ministros en aquel momento, tuvo que hacer una rueda de prensa para calmar la situación
y ver un poco qué pasaba, qué iba a pasar a partir de ahora. Y se mandaron una serie de telegramas al marqués de Villasinda para que informara de qué estaba sucediendo allí, puesto que las noticias eran muy contradictorias. Se decía que el zar había abdicado en su hijo, por otro lado se decía que el zar no había abdicado en su hijo, sino que había abdicado a favor de su hermano, el gran duque Miguel, llamado en familia Misha, que él estaba casado de forma morganática con Natalia, futura condesa Brasova. Entonces, no estaba muy claro qué estaba pasando, no se tienen noticias firmes ni noticias claras. Cuando Alfonso XIII prosigue su viaje de Belmez y llega a Sevilla, allí en Sevilla hace un almuerzo en los Reales Alcázares, donde va la condesa de París también, ya bastante anciana, y allí un poco expectantes a ver qué está pasando, hasta que Villasinda manda un telegrama a Madrid confirmando la abdicación del zar y desde Madrid se manda un telegrama a Sevilla informando a Alfonso XIII de que el zar verdaderamente había abdicado. Claro, todo esto en un contexto bélico de la Primera Guerra Mundial y revolucionario, en Rusia concretamente, porque había estallado la Revolución de Febrero. Una revolución totalmente espontánea que empezó el Día de la Mujer, con manifestaciones multitudinarias por todas las calles de San Petersburgo, por mujeres, bueno, lideradas por mujeres y luego ya entraron también hombres, con pancartas de queremos pan, algo que Villasinda repite mucho en los telegramas y los informes que manda al Ministerio de Estado, es que falta pan, falta comida y que la gente tiene hambre. La respuesta del gobierno ante estas manifestaciones fue mandar a los faraones, que eran unos policías a caballo que iban pegando látigos a todo el mundo. Hubo muertes también en las confrontaciones entre los manifestantes y la guardia. Y claro, en ese contexto es cuando se produce la abdicación del zar, porque el zar se encuentra con esto de repente, trata de volver del frente, él estaba en Mogilev, en un cuartel general, dirigiendo un poco los acontecimientos del ejército imperial ruso, y vuelve, decide regresar. Todo parece indicar que en un primer momento, cuando Nicolás vio todo este percal que se le había montado, sí que quiere abdicar en su hijo Alexis y que se conforme una regencia encabezada por el hermano de Nicolás, el gran duque Miguel. Pero claro, Alexis estaba enfermo de hemofilia y parece, según los informes que se conocen ahora, estaba muy enfermo. No sé si solamente tenía hemofilia, yo imagino que tendría algo más, porque él estaba bastante enfermo. Entonces Nicolás decide que su hijo tampoco sea zar y le pasa el trono a su hermano Miguel. Y aquí está el gran debate si Miguel fue o no fue zar. Miguel II, ¿no? Que fue zar, en el caso de que aceptemos eso, fue zar muy poquito tiempo porque él decidió abdicar la corona hasta que se proclamase en un parlamento, unas cortes que decidiera sobre la forma de gobierno. Y de ahí se formó un gobierno provisional encabezado por el príncipe Lvov y con Alexander Kerensky, que era un socialista, como ministro de Justicia, y Miliukov como ministro de Exteriores. Bueno, hubo más, ¿no? Pero estos son los más importantes. El príncipe Lvov como presidente del gobierno provisional, Kerensky como ministro de Justicia, que era socialista, y Miliukov como ministro de Exteriores. Claro, cuando Alfonso se entera de todo esto y regresa a Madrid, después de su viaje que hace por Andalucía con la reina, pues pide informes de qué ha pasado con el zar, dónde está el zar, qué ha sucedido ahí, porque las noticias eran sumamente contradictorias. Llegaban noticias de que se había saltado el Palacio de Invierno, residencia oficial de la familia imperial, cuando, bueno, podía ser la residencia oficial, entre comillas, de la familia imperial. Pasa aquí en España algo parecido. El Palacio Real puede ser, entre comillas, la residencia oficial de los reyes, pero los reyes no viven en el Palacio Real. Los reyes viven en el Palacio de la Zarzuela. Pues allí ocurría lo mismo. El Palacio de Invierno, que está en San Petersburgo, podría ser la residencia oficial de la familia imperial, pero la familia imperial no residía en el Palacio de Invierno.
residía en una ciudad a unos 40-45 minutos en tren de San Petersburgo, que era Sarkoiselo, que significa la aldea del zar, donde había dos palacios bastante grandes, y los hay todavía, que es el Palacio Catalina, utilizado en aquel momento para recepciones de Estado, y otro más pequeñito, menos rococó, más sencillo, que es el Palacio de Alejandro, que es donde ellos residían realmente. Ellos en un primer momento sí que habían vivido en el Palacio de Invierno, pero por la Revolución de 1905, también en un contexto bélico, porque en 1905 se había producido la guerra ruso-japonesa, decidieron irse del Palacio de Invierno al Palacio de Alejandro en Sarkoiselo, que ya digo que estaba bastante alejado de la capital. Entonces, no, sí, bueno, los revolucionarios habían asaltado el Palacio de Invierno, pero allí no residía la familia imperial. Por lo tanto, la familia imperial estaba sana y salva en el Palacio de Alejandro, salvo Nicolás, que Nicolás estaba retenido. Nicolás fue visitado por su madre, la emperatriz viuda María Fiodorovna, y mientras en el Palacio de Alejandro pues estaba la zarina Alejandra, sus hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y Alexis. Y ahí hay un primer intento de fuga, por ellos, no por Alfonso XIII, sino por ellos. Un primer intento de fuga en el sentido de vamos a irnos de aquí antes de que ocurra algo. Pero ¿qué pasa? Pues que los niños estaban enfermos, tenían fiebres, tenían un sarampión muy gordo, entonces no se podían mover. Se intentó que se fueran, porque ese era el momento, el único momento en el cual ellos podrían haber escapado era ese, un instante en el cual aún estaba todo una especie de totus revolutum, estaba todo muy movido todavía, no se había establecido firmemente un gobierno provisional, que nunca se estableció firmemente, porque el gobierno provisional no tuvo un poder efectivo fuerte en todo momento, sino un poder bastante débil. Sí que tenía un poder en Rusia, por supuesto, pero algunos no lo consideraban legítimo y desde luego fuerza no tenía para gobernar como quería. Y ese era el momento. Si Nicolás hubiera salido de Rusia desde el frente y la familia que quedaba en el Palacio de Alejandro hubieran cogido un barco hacia Suecia, podrían haberse salvado, pero no fue así. Nicolás regresó al Palacio de Alejandro y allí los custodiaron a todos. Y una vez encerrados en el Palacio de Alejandro, era muy complicado poder sacarlos de allí. Y entonces eso, Alfonso XIII lo ve y hace dos cosas. Por un lado, convoca al Palacio Real al príncipe Iván Kudashev, que era el embajador ruso aquí, en España, y lo que le dice es que va a tratar de rescatar a la familia imperial, va a tratar de sacarlos de allí. Y por otro lado, envía un telegrama al marqués de Villasinda. Y lo que le dice al marqués de Villasinda es que por una gestión personal suya, lo que le dice es, pido que por gestión personal mía, es decir, de Alfonso, Villasinda se reuniera con el que mandara allí y que tratara de ver a la familia imperial y que le diera asilo en España, en el caso de que ellos quisieran venir a España. Cuando Villasinda recibe esto, se echa las manos a la cabeza, por algo fundamental, y es que España no había reconocido todavía al gobierno provisional de Rusia. Por lo tanto, él no podía entrar en relaciones oficiales con el gobierno. Sí se reúne de forma extraoficial con Miliukov, que, como he dicho antes, era el ministro de Exteriores, y le comunica lo que el rey le ha dicho. El gobierno provisional estaba bastante interesado en sacar a la familia imperial de allí. No los querían allí, querían sacarlos porque temían por la seguridad de la familia imperial. Ellos, el gobierno provisional, sí que buscaban un gobierno monárquico de corte constitucional, parecido al británico, al modelo británico, pero para ello querían sacar a la familia de allí, querían sacar a Nicolás, a su mujer y a sus hijos de allí, y por ello habían entrado en tratos con el gobierno británico. Y de ahí que Miliukov le dijera a Villasinda, aunque Alfonso XIII, esto es importante recalcar, fue el primer soberano
en tratar de rescatarlos, es decir, el primer soberano en darles asilo en su país, Miliukov descartó esta propuesta porque habían empezado a solicitar al Reino Unido que rescataran a la familia imperial. Claro, esto puede parecer bastante más lógico, puesto que nos encontramos que el rey de Reino Unido, Jorge V, que está siempre esa tontería de que se parece un montón a Nicolás II o que Nicolás II se parece un montón a él, yo no les veo parecido ninguno, lo único que tienen parecido es que tienen el estilo de barba. Tú los afeitas a los dos y no se parecen en nada. Pero bueno, siempre esta familia de Nicolás II y tal siempre se ha romantizado mucho. Entonces siempre está esta leyenda absurda de los gemelos, que no es que no se parecen en nada, la verdad, que los afeitamos y se parece lo mismo que un huevo a una castaña. Pero bueno, eso, quitando eso, sí que es más lógico pensar que el gobierno británico o la familia real británica quisiera llevarse a los Romanov. Primero porque Jorge V era primo hermano de Nicolás II. Jorge V era hijo de la reina Alejandra, nacida princesa de Dinamarca, y la reina Alejandra era hermana de la emperatriz María Fiodorovna, madre de Nicolás II, que había nacido princesa Dagmar de Dinamarca. Es decir, Nicolás II y Jorge V eran primos hermanos. Pero además, Jorge V era también primo hermano de la zarina Alejandra, puesto que la zarina Alejandra y él eran nietos de la reina Victoria del Reino Unido. En concreto, bueno, ella, Alejandra, era hija del gran duque de Hesse del Rin, Luis IV, y de su esposa, Alicia, que era hija de la reina Victoria. Entonces, claro, viendo que el zar y la zarina eran primos hermanos de Jorge V y además habían tenido bastante relación, pues era de suponer que los quisieran rescatar. Por parte de España, el parentesco de Alfonso XIII con los zares era muy lejano. Si empezamos a subir en el árbol genealógico, sí que se encuentra algún tipo de parentesco, pero lejanísimo. Y la reina Victoria Eugenia, que era la esposa de Alfonso XIII, sí era prima hermana de Alix, de Alejandra, de la zarina, puesto que la reina Victoria Eugenia era la hija de la princesa Beatriz, que también era hija de la reina Victoria Eugenia, de la reina Victoria del Reino Unido. Por lo tanto, Victoria Eugenia y Alejandra eran primas hermanas, pero se llevaban 15 años, no habían tenido relación en ningún momento, puesto que Alejandra se casó muy jovencita con Nicolás, con Niki, como lo llamaban en familia. Victoria Eugenia era muy pequeña, ya digo, se llevaban 15 años. Alejandra era 15 años mayor que Victoria Eugenia, por lo tanto relación poca, cartas no hay. Hay también mucha leyenda de esto, mucha leyenda de que tenían relación, nada. En el GARF, que es el archivo de la Casa Imperial en Rusia, no hay cartas de Victoria Eugenia por ningún sitio, y en el Archivo General del Palacio Real no hay cartas de la zarina Alejandra por ningún sitio a Victoria Eugenia. Hay algún tipo de correspondencia secundaria a través de las embajadas, pero es correspondencia tremendamente protocolaria. No sabían nada la una de la otra. Es más, Victoria Eugenia miraba con mucho recelo a Alejandra y Victoria Eugenia le echaba toda la culpa a Alejandra de lo que había sucedido en Rusia. Por su acercamiento a Rasputín, por sus supuestos intentos de paz, que eso lo hablaremos ahora también. Es decir, a Alejandra se le tenía como cierto odio por parte de algunos miembros de las casas reales, y Victoria Eugenia era una de ellas, que no quería ver a su prima ni en pintura, sin conocerla de nada. Entonces era más lógico pensar de llevárselas al Reino Unido. En un primer momento, Jorge V sí estuvo a favor, luego se negó y presionó al Foreign Office para que no se hiciera. Y a Lloyd George, que era el primer ministro británico, para que se negaran a llevárselos al Reino Unido. Es lógico también, había mucho miedo a un descalabro revolucionario también en Reino Unido. Los laboristas habían mandado a emisarios suyos para darle enhorabuena en Petrogrado al nuevo gobierno provisional. Era un momento de bastante crispación
y no tenían muy claro cómo el pueblo británico iba a recibir al representante de la autocracia rusa y a una enemiga alemana, que es como se veía a Alejandra. Alejandra era un personaje muy controvertido a la hora de tratar de rescatarla. Y eso es algo que Alfonso XIII también se da cuenta. Es decir, Alejandra, que ha sido bastante maltratada por la historiografía y biografías de ella buenas hay muy pocas, una de Greg King, que no está mal, pero, por ejemplo, lo que se ha escrito aquí en España sobre ella, no han sabido captarla en absoluto. Alejandra es un personaje muy difícil de captar, es un personaje muy malentendido, muy maltratado por la historiografía también, pero es un personaje que en aquel momento estaba rodeado de una leyenda muy cercana a Rasputin, al Star Rasputin, que ya digo que había sido asesinado a finales de 1916, y a Alejandra se le tenía como una loca que había tratado de hacer una paz por separado con Alemania. Es más, algo muy curioso es que, y hacemos un Kit Kat, muchos años después, esta chica que dijo ser Anastasia, Anna Anderson, que también Alfonso XIII se interesó por Anna Anderson, comentó que su tío, claro, en el caso de que ella fuera Anastasia, ¿no? Ella decía que sí, entonces ella decía que su tío, el gran duque Ernesto de Hesse del Rin, hermano de su madre, hermano de la zarina, había estado de incógnito en Rusia en 1916, no recuerdo ahora si poco antes de la muerte de Rasputín o poco después, para una paz por separado, para firmar una paz por separado, cosa que Nicolás y Alejandra se negaron en todo momento. El gran duque Ernesto, cuando se enteró de que Anna Anderson había dicho eso, se negó en rotundo, dijo que era mentira, bueno, se negó, dijo que eso era mentira. El marqués de Villasinda, en uno de sus informes, afirma que el gran duque Pablo Alexandrovich, tío del zar Nicolás II, le había dicho que el gran duque Ernesto de Hesse del Rin estaba en San Petersburgo para negociar una paz por separado. Entonces, el gran duque Ernesto mintió años después cuando dijo que él no había estado en San Petersburgo. El marqués de Villasinda así lo transmite en un informe donde dice que el gran duque Pablo, tío del zar, le había dicho a él que el gran duque estaba allí. Entonces, sea cierto o no sea cierto que el gran duque de Hesse del Rin estuviera allí, si el gran duque Pablo Alexandrovich le dijo eso a Villasinda, además se lo dijo in situ, le dijo que estaba allí en ese momento, 1916, algo de verdad tiene que haber ahí. Pero bueno, retomando el hilo, Alfonso veía la problemática de Alex, de Alejandra, y por ello, al ver que habían empezado negociaciones con Reino Unido, él se echa para atrás. Igualmente, se comunica con nuestro embajador en Londres, que era el marqués de Merry del Val, y le solicita información de cómo la familia real británica está viendo todo esto. Y Merry del Val pues le dice en carta bueno, que está sufriendo mucho por lo que está ocurriendo con la familia imperial y que es verdad que el rey Jorge pues tiene mucha estima por Nicolás II, pero le explica también que parece que esto se va a detener y se detiene las negociaciones para tratar de sacar a los Romanov y mandarlos a Reino Unido, se van alargando sine die, se van alargando en el tiempo hasta que llega un momento que Buchanan, que era el embajador británico en Reino Unido, en San Petersburgo, pues tiene que decir que no hay manera. Claro, yo en todo este proceso me pregunté, ¿Villasinda llegaría a ponerse en contacto con el zar? Aparentemente parece que no. Pero me puse en contacto, haciendo el libro del Salvat al Zar, con el vizconde de Peguyal. El vizconde de Peguyal era hijo de uno de los secretarios de la embajada en aquel momento. Y él me contó a mí que su padre, el segundo secretario de la embajada, porque el primer secretario era Garrido, el segundo era él, Ángel Luis de Don Esteve, el padre del vizconde al que yo llamé, pues su padre le había dicho que
Desde la embajada, Villasinda había escrito una carta para el zar y se la había dado al doctor Botkin. Y que el doctor Botkin sí que se la había dado al zar y el zar le había respondido en una carta, en la cual el zar decía que agradecía muchísimo los intentos de Alfonso, pero que él no quería intervenir, porque lo que le había pedido Villasinda en carta es que presionara al gobierno provisional para que, viendo que lo de Reino Unido se estaba alargando mucho, contaran con la opción española. Pero el zar dijo que él no quería intervenir en ese carácter tan mesiánico que el zar tenía. Es probable, no tiene por qué mentir, el padre del vizconde de Peguyal. Y también es cierto que el hermano del doctor Botkin era embajador de Rusia en Portugal y el marqués de Villasinda, antes de estar como embajador español en Rusia, había estado como embajador español en Portugal. Así que conocía al hermano del doctor Botkin y es posible que por allí llegara la carta a Botkin. Pero bueno, no se pudo hacer nada. Además, en España, justo en ese momento, un submarino alemán hunde al barco de San Fulgencio. Hay un momento de estupor, hay un momento de crítica, incluso faltó, como se dice, el canto de un duro para que España entrara en la contienda por culpa de ese incidente. Justo en ese momento, el príncipe carlista don Jaime, el rey de los carlistas en aquel momento, el hijo del duque de Madrid, escribe se pone en contacto con Alfonso XIII para decirle, oye, mira lo que está pasando en Rusia, hay miedo de que les ocurra algo a los Romanov, trata de ayudarlos. Pero claro, todo en este contexto del hundimiento de San Fulgencio, que no había manera de hacer nada. Lo único que sí que se adelantó un poco es que en julio de 1917 España reconoce al gobierno provisional. Por lo tanto, el gobierno provisional envía a un nuevo embajador, que es Anatoly Nekhlyudov. Cuando Anatoly Nekhlyudov llega aquí a España y es recibido por Alfonso XIII en la credencial, para presentarle sus credenciales como nuevo embajador, se montó una escenografía tremenda, porque Alfonso XIII era también una persona muy puesta en todo esto. Entonces, ¿qué hizo Alfonso XIII? Alfonso XIII manda a la embajada a buscar a este nuevo embajador, que todo el mundo consideraba un embajador totalmente revolucionario. Manda un carruaje, que era el carruaje que se había hecho en tiempos de José Bonaparte, de Pepe Botella, del rey intruso, ¿no? En simbolismo de, mando el carruaje del rey intruso a buscar al embajador de este gobierno intruso. Y cuando el embajador llega al Palacio Real, el Salón del Trono estaba petado de gente, pero petadísimo de gente, porque nadie quería perderse eso. El rey Alfonso estaba con su banda de la orden de Alexander Nevsky, ¿no? Que era una orden rusa que él tenía, y recibe al nuevo embajador. Y a él le dice en privado que le diga a su gobierno que, por favor, él está muy empeñado en sacar a Nicolás y a su familia de allí y que tengan en cuenta la opción española. Cuando esto se lo cuenta el embajador a Eduardo Dato y al el ministro de Exteriores español, en una reunión que tiene después, lo que dicen es que el rey tiene ese empeño por rescatar a Nicolás II, es decir, era un empeño que el gobierno conocía, pero que eso no era una cosa gubernamental, sino que eso era una cosa que el rey estaba llevando a cabo por su cuenta y riesgo. De ahí que yo al principio dijera que Alfonso XIII pues, era un monarca constitucional, entre comillas. Porque también es verdad que toda esta oficina por cautivos y toda esta gran ayuda humanitaria que Alfonso XIII hizo, si no hubiera manejado un poco a su antojo a los embajadores y cónsules, no se podría haber hecho. Es decir, si hubiera cumplido su papel puramente constitucional, él no podría haber hecho esa labor tan humanitaria. Y Alfonso XIII, que estaba acostumbrado a hacer un poco lo que le viniera en gana, pues le dijo a Nekhlyudov, oye, díselo a tu gobierno y que tu gobierno sepa que yo los quiero sacar de ahí. Y el gobierno se enteró, existe la carta que Nekhlyudov envía a Kerensky diciéndole, pues
lo que dice Alfonso XIII. Pero claro, ahí hay un momento de cambio. Hay un momento de cambio en Rusia. Nuestra embajada deja de estar en la mansión Bargunin y se va a el palacio de Abamelec Lazarev, muy cerquita de la Duma, también muy cerquita del Palacio de Invierno, a escasos metros del Palacio de Invierno. Villasinda ya tiene que regresar y se queda allí en Rusia como encargado de negocios Garrido, que era el que había sido hasta ese momento secretario de la embajada, que estaba casado con Pauline, que era una alemana que había sido detenida en más de una ocasión por los rusos, por germanófila. Y también andaba por allí Sofía Casanova, que era la corresponsal del ABC en San Petersburgo. Y fue en esas fechas también en la cual la familia imperial, Nicolás, su mujer y sus hijos, fueron llevados del Palacio de Alejandro a Tobolsk, ya en Siberia. Es decir, ya los alejan de la capital. Ya es más difícil saber sobre ellos y ya es más difícil intentar de rescatarlos. Y claro, ya estamos a las puertas de la Revolución de Octubre. Garrido manda informes de cómo está ya la revolución, de un incidente que tienen con Lenin. Es más, él tiene un incidente con el propio Lenin también. El embajador de Rumanía también tiene un incidente con Lenin. Y claro, cuando un gobierno comunista toma el poder, ahí sí que cunde el pánico. Cunde el pánico y en el Palacio Real de Madrid, en España, Alfonso XIII tiene muchísimo miedo a que esta vez sí que sí. Bueno, si él creía que el gobierno provisional sí que tenía buenas intenciones y quería sacar de allí a Nicolás y a los suyos, pues él ya veía que con estos no, que estos lo que querían era matar a Nicolás. De ahí que él, Alfonso, se pone inmediatamente en contacto con los reyes de Suecia y Noruega y les propone mandar desde España un barco allí a las costas de Noruega y Suecia y que entre los tres reinos, entre los tres países, traten de sacar a la familia de allí. Pero los reyes de Noruega y Suecia pues no entran en ese juego tampoco. Y ya, claro, ya es que era imposible sacar a la familia imperial de allí. Primero que se rompen relaciones diplomáticas. Es decir, España no reconoce al gobierno comunista. Había reconocido al gobierno provisional del príncipe Lvov, luego de Kerensky, porque el príncipe Lvov cae del poder y Kerensky, que era el ministro de Justicia, pasa a ser también el presidente del gobierno. Entonces, al gobierno provisional sí que lo había reconocido. De ahí que, como hemos dicho, mandaran al embajador Anatoly Nekhlyudov. Pero cuando Lenin toma el poder, Anatoly Nekhlyudov se tiene que ir porque España no reconoce al gobierno bolchevique y lo que se queda en Rusia es un encargado de negocios español para ver un poco aquel asunto. Pero no hay casi contactos diplomáticos. Por lo tanto, ya es más complicado todavía tratar de rescatar a la familia. Hasta que a principios de 1918 la familia es todavía más alejada, mandada de Tobolsk a Ekaterimburgo, y allí, la noche del 16 al 17 de julio, ocurre la masacre. Y aquí es importante tener en cuenta qué es lo que se transmite desde Rusia. Es decir, desde Rusia se transmite que ha muerto, mejor dicho, que han asesinado a la familia imperial. No. En un primer momento, la prensa recibe ciertos cables de información donde dicen que posiblemente haya muerto el zar Nicolás II. Luego se confirma la muerte de Nicolás II y nuestro encargado de negocios manda un informe precioso, un informe bonito, muy triste realmente, pero muy lacónico, muy bien escrito, sobre cómo él se entera de la muerte de Nicolás II y cómo le echa toda la culpa a Guillermo II de Alemania de la muerte de Nicolás. Pero es eso, se confirma la muerte de Nicolás II y el gobierno el gobierno bolchevique dice que quien ha muerto es Nicolás II y Alexis, y que Alejandra, Olga, Tatiana, María y Anastasia han sido enviadas
a un lugar seguro. Entonces, cuando Alfonso XIII se entera de esto, y se entera a través de Polo de Bernabé era nuestro embajador en Berlín, se entera a través de él que el servicio secreto alemán, que era inmenso, tenía noticias de que la zarina y estas grandes duquesas estaban en Perm, custodiadas en otra ciudad. Cuando Alfonso XIII se entera de esto a través de Polo de Bernabé, es cuando empieza de verdad a decir, ahora sí que sí, hay que sacarlas de allí, si no las van a terminar por matar también. Pero claro, él se reúne con sus ministros y sus ministros lo que dicen es que nosotros solos no vamos a poder influenciar sobre el gobierno bolchevique para que las saquen. Vamos a necesitar apoyo. Es más, el presidente del gobierno hace una rueda de prensa donde confirma que Alfonso XIII va a iniciar una gestión diplomática para tratar de rescatarlas. Esto en agosto de 1918. Y desde Palacio Real y desde el Ministerio de Exteriores se ponen en contacto con una serie de gobiernos. Con Italia, que estaba como embajador nuestro allí el marqués de Villaurrutia, y el marqués de Villaurrutia lo que responde es que el barón de Solino y que era el ministro de Exteriores italiano, y el rey Víctor Manuel, lo que dicen es que ellos no pueden hacer nada, que eso tiene que ser Alemania, que Alemania es el único país que puede de verdad presionar. En Francia, Quiñones de León, que era nuestro embajador allí, dice lo mismo. Y Merry del Val, que era nuestro embajador en Londres, también dice lo mismo, que los únicos que pueden presionar es Alemania. No obstante, Merry del Val manda una carta a Eduardo Dato. Y lo que le dice a Eduardo Dato es que el gran problema que va a haber aquí es Alejandra, por toda la negatividad que le rodea y porque se ve una enemiga. Es decir, Alejandra se ve como una pro-alemana. Entonces, ese va a ser el gran problema. Y que para que Reino Unido, donde la popularidad de Alejandra era bajísima, apoye a los intentos de Alfonso, ¿qué tal sería tratar de rescatar también a la zarina madre? Es decir, a la madre de Nicolás II, la emperatriz viuda María Feodorovna, que era hermana de la reina madre del Reino Unido. Y Alfonso acepta que también en ese pack de rescate entre también la zarina madre. La zarina madre estaba en Crimea, con más miembros de la familia imperial estaban allí. Ella no se estaba enterando tampoco muy bien de lo que estaba sucediendo con su hijo y con su nuera y con sus nietas. No tenía muy claro qué sucedía, estaba allí custodiada con otros miembros de la familia, pero Alfonso entra y dice que está bien, que se puede tratar de rescatar también a la anciana. Y inmediatamente ahí se pone en contacto con Polo de Bernabé, nuestro embajador en Berlín, e insiste que por favor hable con el príncipe Max de Baden, que era el canciller, que hable con Guillermo II y que presionen para sacar de allí a las Romanov, que él se las trae aquí a España. Y paralelamente a eso, la Santa Sede también trata de rescatarlas. Y la Santa Sede se pone en contacto con Guillermo II a través del nuncio Pacelli, que es el futuro Pío XII. Pues el nuncio Pacelli, que era nuncio apostólico en Múnich y tenía bastante buena relación con la infanta Paz, tía de Alfonso XIII, se pone en contacto con la Cancillería alemana, pero la Cancillería alemana lo que le responde es no, porque nosotros lo que vamos a apoyar son los intentos de Alfonso XIII. La inteligencia alemana tenía muy claro que la zarina y las grandes duquesas estaban en Perm. Es más, también habían informado a la princesa Irene. Irene era la hermana de la zarina y estaba casada con el hermano del Kaiser. Pues a la princesa Irene le había informado la inteligencia alemana que su hermana Alejandra estaba sana y salva, sus sobrinas también, y que es más, su hermana Ela, la gran duquesa Isabel, viuda del gran duque Sergio, también estaba sana y salva y que también iba a ser enviada a Perm.
Eso es algo que la inteligencia alemana tenía muy claro y es lo que se comunica a Irene y es lo que se comunica también a Alfonso y es lo que se comunica a muchos miembros de las casas reales que preguntan. Porque, por ejemplo, la marquesa de Milford-Haven, Victoria, que era hermana de la zarina también y vivía en Reino Unido, estaba casada con el tío de la reina Victoria Eugenia, escribe una carta a Alfonso XIII, esa carta está en Palacio Real, en el archivo, donde le dice que por favor se apresure en rescatar a su hermana y a sus sobrinas de allí, y él le dice que sí y que necesitaría también el apoyo de Jorge V. Entonces se inicia todo este movimiento diplomático para tratar de rescatarlas, que se les suponía allí en Perm. Es más, nuestro encargado de negocios, Contreras, se reúne en Moscú con Chicherin y Radek, que eran los comisarios de Asuntos Exteriores de Lenin, y ellos le dicen que sí, que la zarina y las grandes duquesas están sanas y salvas y que están dispuestos a convencer a Lenin para que se las lleven a España siempre y cuando España reconozca al gobierno bolchevique. Esto es lo que le dice Radek y Chicherin a Contreras, que era nuestro encargado de negocios. Y ese informe está en el Archivo Histórico Nacional, en la correspondencia de la Embajada de Rusia en España. Poco más se puede decir de esto. Sí que es cierto que hubo todavía un intento más donde se aunó Alfonso XIII con el Papa para mandar un barco a Rusia para tratar de rescatarlas, pero poco más se puede decir. Bueno, se puede explicar mucho mejor, se pueden explicar muchísimos más detalles que yo he puesto aquí en el, bueno, que hice en su día en el libro. En este libro lo que yo relato es esto que os he contado, pero muchísimo más elaborado. Y Alfonso XIII, gracias a esto, fue pues el único monarca que de verdad quiso rescatarlas, bueno, rescatarlas a ellas y rescatarlos cuando estaba Nicolás vivo también, y quiso sacarlas de allí. Él se dejó engañar por todo esto, de que seguían vivas, pero este engaño siguió mucho tiempo, ¿eh? No, o sea, no es algo... Hoy en día es muy fácil, hoy en día es muy fácil decir, no, los mataron a todos la noche del 16 al 17 de julio. Sí, pero eso en aquel momento no estaba tan claro. Es igual como es muy fácil decir hoy en día, no, Anna Anderson no era Anastasia, vale, pero es que en el momento que surgió Anna Anderson y en el momento que surgió el debate de Anna Anderson, no era tan fácil. No había cuerpos, no había ADN, no había nada y había muchas pruebas que apuntaban a que, de que algunas de las niñas habían sido rescatadas. O sea, eso es una realidad en aquel momento. El propio Alfonso XIII se encargó de saber de Anna Anderson y mandó a nuestro embajador en Berlín en 1920 y largos a ver a Anna Anderson y enterarse un poco de esta situación. Y Alfonso XIII sí que creía que la zarina y las grandes duquesas estaban vivas en agosto y en septiembre de 1918. Fue en octubre cuando ya se detuvieron todos estos intentos de rescate porque, claro, se dieron cuenta de que no había nada que rescatar y que independientemente de que estuvieran vivas o no, el gobierno ruso no las iba a entregar. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Yo sé que he puesto mucho nombre, bueno, he dicho mucho nombre. Voy a intentar poner muchas fotografías para que los tratéis de identificar. Es un tema que a mí me resultó muy interesante, muy apasionante. Yo cuando escribí el libro aprendí muchísimo. Yo tengo una carpeta ingente y enorme con toda la correspondencia de embajada desde 1914 hasta 1919. Tengo testimonios recogidos, tengo documentación que me dio también la familia del Marqués de Villasinda, la familia del Vizconde de Peguyal, muy interesante, con la cual, con todo ese material, hice este libro que os he enseñado. Y es un tema que a mí me interesó mucho en su momento, que recordé hace unos días cuando se cumplió la efeméride, que prometí que lo iba a contar, y de aquí el vídeo este, que espero que os guste. En unos días subiré un vídeo con Ricardo Mateos en honor al bicentenario del nacimiento del duque de Montpensier. También se van a celebrar unos actos en Sanlúcar de Barrameda, a la cual asistiré junto con Ricardo. Y también un vídeo muy interesante con uno de mis seguidores sobre los reales sitios. Como
como siempre, me podéis escribir a través del Instagram del Cronista de la Corte, aquí en YouTube. Yo trato siempre de responder y espero que de verdad os haya gustado. Podéis decirme cualquier cosa, preguntarme lo que sea y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.